7 de la noche con 6 minutos, estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Volvió el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al hemiciclo. Luego se trató de un breve receso solicitado justamente por los ministros. Va a continuar la intervención de los congresistas de diferentes bancadas. Todavía faltan varios legisladores. En unos momentos vamos a escuchar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Hay que recordar que el jefe del gabinete señaló que mañana va a entregar todos los documentos referidos a los gastos en consultorías. Un tema que ha sido bastante cuestionado en los últimos días, ya que se habla de que se ha invertido muchísimo dinero en este tema, con recursos públicos, ¿no? Se habla de incremento del presupuesto para este tema, a pesar que la ley lo prohibía, aunque el ministro de Economía ha hecho una aclaración sobre el artículo mencionado por el congresista Gilbert Violeta. Ahí vemos todavía a Salvador del Solar, esperando que se reanude la sesión de pleno, que es bastante larga. Señores congresistas, señores ministros, tomamos nuestras ubicaciones para continuar con el debate. Por favor. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Quisiera, presidente, que llames al orden, por favor. Señor presidente, quisiera que llame al orden, por favor, porque todos meremos respeto a ser escuchados. Congresista Saavedra, no veo que haya desorden. Presidente, continuar. Yo estoy viendo, presidente. Presidente, por intermedio suyo, me pide interrupción el congresista Aguilar, si usted lo permite. Claro que sí, tiene la interrupción, congresista Aguilar. Presidente, saludar a usted y también al primer ministro y ministros que lo acompañan y a ustedes, colegas congresistas. Quien los habla representa una región tan importante, la región Cajamarca. Y quisiera tratar un tema puntual, es respecto a las vías de comunicación, respecto a la longitudinal de la sierra. Una obra trascendente que ya debió ser entregada en el año 2016, se prolongó al 2017 y tenemos un avance del tramo que corresponde Cochabamba-Cutervo del 80%. Pero de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, Chiple, está prácticamente paralizada. Saludo y reconozco en su momento la visita del ministro de Transportes, porque junto con nosotros ha ido y de cerca se ha reunido con las rondas campesinas, frentes de defensa y con las autoridades. Ministro, ahí queremos que nos ayuden y nos apoyen para que de una vez por todas estas empresas y Segunda interrupción. Para que de una vez por todas estas empresas cumplan y atiendan la solicitud y el reclamo de la población. Se están perdiendo vidas humanas, hay accidentes, hay pérdidas económicas y no podemos esperar más. Sé que hay un compromiso del ministro y no dudo que en su momento va a visitar la región para abordar también el tema de Cutervo-Cuica, de Puerto Techín, también Cutervo, Tacabamba, provincia de Chota, pero también el tramo que corresponde de Sócota, San Luis de Lugma, la ramada Chamaya 3. Son tramos importantes que nos ayudan y nos conectan con otras regiones del país. Pero también es importante tener en cuenta el tema en educación. Tenemos colegios como la Asunción de Cutervo, el Casanova, Juan Ugaz, en Santa Cruz, San Juan de Chota, que merecen ser entregados y terminados y estén al servicio de los alumnos y maestros. Y esto corresponde a Proñet, hemos tenido una reunión y no dudo que en próximos días tiene que ser atendidos y puesta al servicio ya de la población estudiantil. Pero también no dejar... Está en interrupción, pero para que concluya. Bien, para terminar, no podemos dejar de mencionar también al Colegio de San Antonio y Guarragua en Sócota, a Nialcate, que realmente está en una situación crítica y necesita que el Ministerio de Educación, pero también el Ejecutivo, podamos atender y ayudar para resolver este problema. Muchas gracias. Gracias.
Congresista Aguilar, puede continuar, congresista Salvador. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches. Por intermedio suyo, saludar a mis colegas congresistas y a todos los señores ministros, señor Premier. Cuando es para decir que hacen buen trabajo, hay que decir de frente si estás haciendo buen trabajo o estás haciendo mal trabajo. A mí me gusta ser directa y decirlos. Cuando hacen un buen trabajo, aplaudirles. Y hay ministros, viceministros que verdaderamente que sí, no saben escuchar. Pero hay algunos ministros que no, porque ven colores políticos. Y yo creo que eso nos debe unir el color del país del Perú. Señor presidente, una vez más estamos acá y me voy a referir más que todo a mi región. Y no les voy a hablar porque a mí me cuentan, sino porque yo camino mi región desde el 2011 y muchas regiones. Y me voy a abocar a la necesidad de mi región. Y quisiera que eso tomen en serio esto, porque nuevamente estamos en esta representación, nuevamente con un nuevo premier. En ese sentido, como congresista de la región San Martín, me surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo piensan reducir la anemia? En la región San Martín, 50.7%. ¿Cómo van a solucionar el problema del arroz? Señor premier, por intermedio del presidente, el 15 de abril se pronuncia alistan paro los arroceros. Y me dio mucha pena haber comido un arroz que se hace goma en los programas de Caliwarma, en un centro poblado muy lejano. Por eso hemos estado, agradezco a Caliwarma, agradezco al MIDIS que me ha apoyado en hacer un foro para decir sobre la certificación del HACCP para que sean proveedores del Estado nuestros productores, y más que todo en cada región. Estoy muy agradecido de eso, por eso reconozco a los viceministros de Vivienda, reconozco a algunos ministros que sí nos abren las puertas porque traemos la necesidad de nuestro pueblo. Nosotros no pedimos cita, presidente, para que ir a tomar una gaseosa con los ministros, sino traemos la necesidad de nuestro pueblo. Presidente, quiero decir, hay muchos tipos de situación, necesidades, instituciones educativas que están cayéndose, no tenemos médicos, postas médicas vacías, por una mordedura de serpiente se mueren, presidente. Hay muchas infraestructuras que están inhabilitadas por Defensa Civil, pero siguen ahí los niños. Presidente, pido la autorización para pasar un pequeño video, para que conozcan la realidad de la región San Martín y que estoy seguro que se replica en varias regiones de nuestro país, para que al parecer algunos se niegan a ver. Y también pido a la prensa que nos acompañe. Fácil es criticar, presidente, pero pido que nos acompañen. Y van a ver ahorita, presidente. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Presidente, quiero decirle, señor Premier, por intermedio del presidente, esta es nuestra realidad en nuestro país. ¿Y por qué sabemos, presidente? Porque habemos congresistas que verdaderamente hacemos nuestra semana de representación y nos dedicamos a trabajar para nuestros electores. No solamente en aire acondicionado y en alfombras. Señor presidente, me llenan de indignación al escuchar por consultorías. ¿Qué debíamos hacer? 504 millones se aumentó, se incrementó. ¿No debían darse cuenta que con eso podíamos solucionar los problemas del Perú? El medio ambiente. Nuestras ETS de nuestros médicos, las 276. Nuestros maestros se meten hasta acá el agua para que enseñen. Y por nuestros maestros estamos acá, presidente. Yo creo, presidente, decir, ¿qué esperamos del nuevo gabinete? Yo espero mucho. Porque no solamente es estar sentado en las oficinas y que te cuente tu equipo, sino salir a ver la realidad. ¿Qué está pasando con nuestro país? Primero se van buscando la ira de Dios. No se juega con Dios. Primero hay que irnos a evaluarnos nosotros mismos. Quiero decirles, nuestra deforestación, muchas gracias señora, cuando fui viceministra, ahora nuestra ministra, que está metiendo énfasis. Quiero expresar mi preocupación por la ineficiencia y la intervención del Estado para recuperar el principio de autoridad y sobre todo para recuperar la área protegida, bosques de protección del Alto Mayo, que han sido detenidos, que han sido secuestrados, 3 años en la zona, han sido secuestrados jueces, fiscales, policías. Más de 5 años estamos en esta lucha. Quiero decirles que se están muriendo. Ustedes han visto cómo se camina. Yo quiero decirles que hay alumnos, señora ministra de Educación, por intermedio del presidente. ¿Qué está pasando? Para que concluya, por favor. Seamos sensibles. Sin agricultura no vamos a poder, por más dinero que tengamos. Apoyemos a la agricultura. Nuestros maestros, nuestros productos de cada región tienen que ingresar a ser proveedores del Estado. Nuestra salud está por los suelos, la corrupción. Mucho veo que hablan de corrupción, vamos a luchar. Pero tiene que ser juntos sus palabras con sus acciones, porque la corrupción nos está mandando a la desigualdad. Y yo digo, ¿qué tanto ha hecho el primer poder del Estado para tener... Para que concluya, por favor. Congresistas que vienen avalando corruptos y corruptores, que por culpa de la corrupción estamos en desigualdad. A mí me llena de indignación. Y por un 2.800 nos se han destruido en la presa, sin saber que ese 2.800 nos falta a los que hacemos buen trabajo. Por eso yo siempre invito a mi región. Pregunten en mi región si quieren cómo se trabaja. 3 sitios diarios, porque una semana para nosotros es poco. Una semana debemos estar acá y el resto debemos estar con nuestros electores. ¿Qué conciencia? ¿Qué estamos enseñando en nuestros... Congresista, yo le pediría, por favor, ajustémonos un poco en el tiempo para que tengan una idea. De acuerdo a la lista de oradores, todavía nos quedan pendientes 5 horas de debate. Más la participación del Premier, que serán algunos minutos más, entonces estamos hablando de casi 6 horas. Entonces yo les pido, por favor, evitemos los tiempos adicionales para poder reducir al máximo ese tiempo. Puede continuar, congresista, para que concluya. Muchas gracias, presidente. Señora ministra, por intermedio del presidente, prestan carpas para que estudien nuestros niños. Y la UGEL dice que no tiene logística. ¿Sabes cómo se sabe esta realidad, señores ministros, señor Premier? Cuando se va a conversar en lugar de los hechos. Nuestro país primero, y pensemos qué vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La corrupción nos está llevando al desequilibrio. La corrupción nos está llevando a la desigualdad. No piensen primero en ideología de género y no provoquen la ira de Dios, porque... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete. Presidente, la democracia significa para mí, y creo que es una acepción que compartimos, igualdad de oportunidades para todos los peruanos y tener un mismo valor frente a la ley. Lo que finalmente, como muy bien expuso el presidente del Consejo de Ministros al inicio de su intervención, se traduce en algo que él ha repetido a lo largo de su mensaje, en libertad. Y ha citado a los primeros constituyentes. Qué bueno,
Don José Faustino Sánchez Carrión, mi mayor referente en política, estuvo acá en ese primer Congreso Constituyente. Presidente, por su intermedio, el presidente del Consejo de Ministros, es tiempo de asegurar, señor, la igualdad para todos los peruanos, desterrando la impunidad. ¿Pero qué juega en contra de la democracia, presidente? Aparte, obvio, de los grupos terroristas que no hay que perder de vista. Entre nosotros mismos, presidente, juega en contra de la democracia, la ineptitud, la ineficacia en la gestión pública. ¿Saben por qué? Porque genera desigualdad y obviamente en ese círculo vicioso más impunidad. ¿Qué problemas generales se advierten en nuestra patria, presidente? Existe un incumplimiento de los principios democráticos que se traduce en conductas antidemocráticas. Esperemos que el presidente del Consejo de Ministros, presidente que es abogado de profesión, sea un verdadero consejero del presidente de la República y se eviten, para poder tener buenas leyes, enviar proyectos de ley malos que se producen en conductas antidemocráticas, como la que planteaba, por ejemplo, la declaración en emergencia del Ministerio Público. Si envían buenos proyectos, van a necesitar menos análisis y van a fluir. El Congreso hace su trabajo y no acepta de ninguna manera interferencia, menos si se nos quiere poner plazos. Aquí trabajamos. Utilizar el descontento popular para plantear el cambio de las reglas de juego democráticas sin buscar el bienestar general, sino debilitar a la oposición, no es democrático. No es así como funcionan las reglas de la democracia en un Estado de Derecho. En este punto, presidente, es preciso señalar que la oposición solo controla, no obstruye la acción del Ejecutivo. Obstrucción, más allá de los titulares fáciles, entonces lo que se busca es la propia impunidad, algo que este Congreso no va a aceptar. Nosotros, como legislativo, tenemos defectos, sí, pero buscamos corregirlos, buscamos mejorar permanentemente nuestras funciones, nuestra función de representación, de emisión de normas y, por supuesto, de control del Poder Ejecutivo. Per se, esa es una función del Congreso de la República. En el tema de la gestión del presente gobierno, no exagero si afirmo que se advierte una conducta muy grave, casi criminal, y de eso estamos debatiendo en los últimos minutos. El presupuesto es preparado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso. Sí, señor, así es. Si el Congreso no lo aprueba en un determinado plazo, se entiende por aprobado el que presentó el Poder Ejecutivo. Así funcionan nuestras reglas, pesos y contrapesos. Se entiende entonces que el sector pide un determinado monto para gastar durante el año. En muchas ocasiones hemos escuchado a los ministros venir acá, a las comisiones, y quejarse. A los responsables que están aquí de sus carteras, del poco dinero que tienen para invertir. Se dice que todo el presupuesto se ve en gasto corriente, en sueldos, compra de bienes regulares. El presupuesto inicial de apertura, el PIA, a él le sigue el presupuesto institucional modificado, el PIA y el PIM. Lo que estuvo exponiendo el congresista Violeta acá y que ha merecido que nos digan que se va a responder mañana. Veremos si esperamos a mañana. Creo que las respuestas deben darse hoy. Para eso han venido preparados, para eso tienen equipos, consultores, asesores. Voy a poner un solo ejemplo, sensible, muy sensible. Me he reunido con la ministra de Salud, le agradezco que le dé prioridad a temas que, por ejemplo, en mi región tienen décadas sin atenderse. Pero fíjense ustedes, el año 2016, el PIA del Ministerio de Salud fue de 1.300 millones de soles. ¿Saben de ese PIA cuánto se ejecutó? 9%. Criminal, ¿no? En un país que muere por hospitales que colapsan, que no tiene medicamentos, en el cual no hay equipamiento, no hay profesionales, 9%. Pero ahí está la trampita, pues. El PIM, ¿cuánto fue el PIM? Miren, de 1.300 millones, su PIM fue 214 millones de soles. Entonces presentan una ejecución más alta, ya no es 9, es 54.9%. Pregunto, esa diferencia de millones, ¿se quedó como saldito? No, no se quedó como saldito. Se movió para otras partidas, se quedó completo para el año siguiente, vamos al 2017. El PIA, 828 millones de soles.
Se ejecutó 17%. Claro, otra vez tenemos su presupuesto ajustado, el PIM, 358 millones de soles. ¿Cuánto se ejecutó? 40%. 40%. En un país, repito, que no tiene hospitales, que no tiene postas, que no tiene centros. Nos traen ahora nuevamente la historia de la intercambiabilidad y la interoperabilidad entre salud y el MINSA. Años que escuchamos eso. Años. ¿Será realidad ahora? Sigamos. 2018. El PIA, 221 millones, el PIM, 585 millones. Ha existido una denuncia grave esta noche. Una denuncia que da cuenta que se ha modificado el presupuesto destinado a consultoría sin que el Congreso haya tomado noticia de ello, siendo que es el Congreso el que en representación de soberanía del pueblo autoriza al Ejecutivo a hacer uso de los recursos públicos recaudados de los contribuyentes. El dominio del contribuyente sobre su aporte al Estado se expresa a través de la aprobación del presupuesto y de sus cambios, por parte de la representación nacional. Representación nacional, señores, nosotros, como su nombre lo indica. El presupuesto no es propiedad del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la prerrogativa de su administración bajo la distribución que apruebe el Congreso. El Ejecutivo tiene iniciativa de gasto, sí señor, pero solo eso. No tiene el dominio absoluto ante sí y por sí de los recursos públicos. El dinero público no está allí para favorecer a los allegados, señor. No, por su intermedio, presidente. Ni a los que se someten políticamente, ni a los parecidos ideológicos. Eso también es corrupción. Por supuesto que con 1.700 billones de soles se podría aceitar una maquinaria ideologizante que nos haga hablar todo el día de las, los y les. Sí, claro, por supuesto que sí, pero ese no es el objetivo de la tributación. Se tributa para financiar los servicios públicos, para educar al país, para cuidar su salud, para mejorar sus carreteras, y no sigamos diciendo, como muy bien se ha dicho, hay 9 mineros que han muerto. Sí, señor, han muerto y me duelen en el alma porque son mis paisanos. 8 mineros han muerto en esta última semana. ¿Trajo soluciones? Ninguna, por lo menos en el discurso no está. Entonces, no sé qué dificultad tendrá, presidente, el primer ministro para aclarar la denuncia, la grave denuncia que ha hecho el congresista Gilbert Violeta. Y después de lo que acaba de decir, para aclarar por qué tiene que pasarse como consultorías, cosas que no son consultorías, lo acaba de decir, presidente, y cómo los saldos de años anteriores se adicionan al presupuesto sin pasar por la aprobación del Congreso de la República. Esa liberalidad que el Ejecutivo se toma con los saldos podría explicar por qué regresa a Tesoro tanto dinero no devengado oportunamente. Con lo que este tema empieza a abrir mayores cuestionamientos sobre la administración financiera del Estado, por lo demás, tan centralizada con los últimos decretos legislativos que se han dado en virtud del otorgamiento de facultades, porque no podrán decir los señores ministros presidentes que no se les da todo lo que piden. Todas las facultades se les ha dado. Todo. Congreso obstruccionista. ¿Dónde? Tiempo adicional. Solo en la imaginación de quienes quieren hacer creer que acá hay un Congreso que obstruye. Nunca, nunca. Si controlamos, porque ese es nuestro deber. Si no controlamos, ahí está, pues. Esas son las cifras. Y el país rumbo al fracaso. No solo es el hecho de que se haya utilizado dinero de saldos del año anterior, sino, presidente, el destino que se le ha dado, que debe ser explicado hoy. ¿Cómo es que las consultorías se convierten en prioridad? Claro, se puede pensar que un presidente que no tiene partido necesita comprar de alguna manera el apoyo social para compensar su falta de apoyo político, orgánico y natural. Pero eso, presidente, escapa ya a las reglas de la democracia y está más cerca de la oclocracia. Y eso, presidente, el gobierno de la turba, el gobierno del aplauso, el gobierno que solo busca popularidad para sostenerse en perjuicio de millones de peruanos, este Congreso no lo debe permitir, presidente. Presidente, por eso insistimos. Para que concluya, por favor. Confianza, presidente, se gana. Y se gana exponiendo metas claras, destino claro, objetivos concretos para que este Congreso haga su trabajo de control. Presidente, la confianza no es gratuita. Y lo que hemos escuchado hasta ahora, por lo menos en lo que a mí respecta,
no me genera ninguna confianza. Presidente, somos un Congreso además también en el que algunos defendemos la vida y defendemos la familia, y eso, presidente, no es negociable. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando.